Gracias por estar acá. Para mí es lujazo esta mesa. La verdad que colegas a los que quiero y admiro, así que me parece súper lujo. Además, datito, tenemos a 2 de los 3 finalistas del premio FOPEA al libro de investigación periodística, ni más ni menos, lo cual eso hace que esta mesa sea todavía más lujosa. Es una mesa grande y con temática amplia, y eso me parece que es súper rico. Pero también recontra desafiante porque tenemos solo 1 hora, así que vamos a ver cómo la llevamos adelante, pero seguro que va a salir. Y para contarles un poquito cómo va a ser la dinámica, mi idea es hacer una especie de entrevista tratando de tocar un poco las diversidades de cada uno y los patrones que los unen en esta construcción de libros. Así que Emilia, Maya, Manu, Daniel, gracias por estar, gracias por venir y contarnos un poquito de los secretos, la cocina, que me parece que siempre es lo más rico. Bueno, como les decía, a mí lo que me parece muy notable es la diversidad de estos libros, porque son, y de los autores que han hecho libros. Estos libros retratan el poder, es una narrativa para contar personajes que nos gobiernan, nos han gobernado. Pero los 4 autores, porque hay un binomio, abordan desde cercanías distintas, desde perspectivas distintas, desde relaciones con el biografiado o el objeto del estudio muy distintos. Y eso me parece que es una notable riqueza, y quiero empezar por ahí. Porque Emilia prácticamente lo que tiene es un objeto de estudio. Manu y Maya lo que tienen es una fuente a la que tuvieron que biografiar con un enorme desafío, a la cual frecuentan, con la cual se vinculan. Ezequiel parte como un objeto de estudio, y el libro de hecho se llama Para entender el fenómeno Milei, pero además llega de la mano de alguien que es amigo del que va a ser el objeto del estudio, y eso genera un vínculo distinto. Daniel, con su libro del 2017, si bien ahora tiene otro libro que es La banda de los contratos, que es el de este año, que es la causa que reveló los chocolates de la legislatura entrerriana, para decirlo de alguna manera más cercana a lo que todos nos toca, un escándalo donde 53 millones de dólares se repartieron en contratos truchos, pero tiene un libro que ha sido el que tiene preso a un gobernador, que es El clan, cómo una familia se apoderó del Estado, que es el libro sobre los Urribarri. Y tiene la particularidad de que en algún punto era fuente, en algún punto era un enemigo, en algún punto era un vecino que se cruzaba en la plaza, porque tiene la particularidad de la cercanía, cosa que por ahí a los que vivimos en ciudades grandes y hacemos periodismo en ciudades grandes, nos es fácil. Yo hablo de gente, escribo de gente a la que no me he cruzado en meses o nunca. Y nos pasa a todos casi acá en esta ciudad, que tenemos esta ventaja. A sus familiares no lo vemos. Daniel ve a los familiares, a los amigos de la gente de la que escribe en el supermercado, en el kiosco, en el café, en el restaurante, y tiene que fumársela esa. Y Daniel es el periodista con más años con custodia policial por las amenazas que ha sufrido, o sea, ni más ni menos. Por lo tanto, me parece que esa diversidad es el punto de partida. Así que arranco con vos, Emilia, que te tengo a mi izquierda, para que me cuentes, bueno, cómo te acercás a tu objeto de estudio, cuál es tu hipótesis, y después, cómo esa hipótesis se modifica, no se modifica. Bueno, muchísimas gracias, un placer estar en esta mesa. Gracias a FOPEA y a Colpin y a ustedes. Fue un acercamiento primero como desde el exterior hacia el interior, pensando a la vicepresidenta de la Nación como que está en el núcleo de un círculo, en donde fui tratando de primero mantener mi real objetivo, que era hacer este libro en secreto, y acá Maya me acompañó en la primera etapa y me ayudó en eso también, y el desafío era cómo saco o cómo obtengo información sobre Victoria Villarruel, la vicepresidenta argentina, sin decir que estoy haciendo un libro sobre Victoria Villarruel. ¿Para qué? Para que primero no llegue antes de mi
de los tiempos que yo me planteaba en la investigación para que no llegue la noticia a ella antes de que yo, como que quería controlar esos tiempos. Y que no te controle ella. Exactamente, y que no me cierre puertas y que yo pudiera acercarme a las personas en un estado virgen con respecto a mi investigación y ver qué pasaba, ¿no? Ahí, y qué pasaba en esas conversaciones. Y algunas fuentes se daban cuenta solas, porque en un momento era como que solo hablábamos de ella, y después llegó el momento, en septiembre del año pasado, de abrirle el juego a Villarruel y decirle: estoy haciendo este libro, quiero que esté tu palabra, obviamente, quiero consultarte, quiero que esté tu versión sobre los hechos de los que los demás están hablando en el libro. Y fue un arduo camino porque fueron 6 meses de negociación en donde ella finalmente decide no dar una entrevista en On The Record, pero abre un canal de comunicación para chequear información con ella, porque lo que le interesaba era que esté su versión sobre ciertos hechos, ¿no? Pero a mí también eso me permitió conocerla mucho más y poder que pase, como vos decías, de un objeto de estudio a un sujeto de estudio, ¿no? Buenísimo. Maya, Manu, tuvieron que lidiar con el enigma, como dice la bajada del libro, tuvieron que lidiar con que sea fuente, tuvieron que lidiar con que vos te lo cruzás en los pasillos de la Casa Rosada, te cruzás con el hombre más hermético de este gobierno. Bueno, Karina es la mujer más hermética, él es el hombre más hermético, aunque él habla con los periodistas, ella no, pero también es el guardián de un montón de secretos. ¿Cómo se acercaron? ¿Qué les pasó en el medio? ¿Intentó evitar que ese libro fuera un libro? Bueno, todo eso. A ver, primero gracias por la invitación. Y un poco nos pasó eso. O sea, este libro nació en la transición del 2023, en ese famoso Hotel Libertador donde Javier Milei estaba armando su gabinete. Con Manu tuvimos, por un poco de pericia periodística, la posibilidad de entrar a ese lobby donde no entraba nadie. Medio nos escurrimos como moscas ahí, teníamos que pedir todo el tiempo un café, una coca y un tostado para sobrevivir ahí en ese lobby y ver los movimientos de ese gobierno en formación. Y ahí es donde nosotros nos dimos cuenta del verdadero papel que tenía Santiago Caputo. Quizás ahora es muy evidente, pero en ese momento no lo era tanto. No sé si es tan evidente ahora, en estos bueno, días. Justo ahora no, ahora ya... Y eso te vamos a preguntar. Sí, claro, bueno, es una historia larga. Pero en ese momento recién comenzaba y nosotros veíamos cómo un consultor político cuya misión era hacer ganar una elección a un outsider se iba a quedar en este gobierno e iba a tener mucho poder en este gobierno. Lo veíamos en los gestos, en los movimientos, en las personas que lo iban a ver a Santiago Caputo y no lo iban a ver a Milei, ¿no? Entonces ahí empezamos a ver que era un personaje que valía la pena, sobre el que valía la pena indagar. Y como decís, a diferencia de otros protagonistas de este dispositivo de poder que ahora nos gobierna, él sí tenía permitido hablar off the record con los periodistas en algún pasillo, pero al mismo tiempo tenía una cuestión muy ambivalente con la exposición, porque por un lado está claro que cuando vos lo ves con el cigarrillo en la boca, en una pose medio hollywoodense, está buscando que le saquen una foto, pero por otro lado él tenía un pasado que prefería mantenerle oculto, no solo al público general, sino sobre todo a los Milei, porque él venía de la casta, tenía una larga historia con la política tradicional, poco conocida como consultor político, a diferencia de otros consultores que por ahí vemos en televisión, etcétera. Él venía de una consultora que hacía del secretismo prácticamente un culto, pero que había estado en múltiples campañas electorales, y nosotros queríamos indagar un poco esa historia y cómo él llega a ser el monje o el kingmaker de Milei, ¿no? En ese momento, ¿no? Pensemos que todavía, digamos, ahora ya pasaron 2 años. Y bueno, lo que nos pasó fue que dijimos, como decía Emilia, uno trata de ir de afuera hacia adentro siempre, ¿no? Porque si no, el riesgo justamente es que el protagonista te obture las fuentes y eso podía pasar en cualquier momento. De hecho, nos chocamos con la pared, con la primera fuente, porque siempre contamos la misma anécdota.
quisimos hablar o empezar, hicimos una lista de fuentes, bueno, como hacemos todos, y quisimos hablar con un consultor que lo había conocido, y lo primero que hizo ese consultor fue darse media vuelta y le dijo, están haciendo un libro sobre vos. Con lo cual no nos duró mucho el secreto. Y lo que nos pasó, y bueno, lo contamos, es que nos encaró y nos dijo que van a escribir, yo no quiero un libro sobre mí, porque bueno, en ese momento prefería operar en las sombras y por todo esto que él no les había contado a los Milei, yo creo, ¿no? Un libro sobre él iba a haber, o sea, no lo iba a evitar, y de alguna manera tratamos, aunque él estaba al tanto, de hacer ese trabajo de reconstruir el rompecabezas con 50 fuentes de todo tipo para luego volver a abordarlo. Entonces hubo como dos momentos, o sea, ese primer careo que fue tenso y que un poco complicó ahí al comienzo, y después nosotros hicimos nuestro camino y le dijimos, mirá, o sea, del rompecabezas de 100 piezas tenemos 95 por otras fuentes, y tuvimos la posibilidad, y lo contamos en el epílogo, de tener algunas entrevistas con él. Así que así un poco fue la historia. No sé, Manu, si querés. Para agregar, más allá del placer, el lujo de estar compartiendo acá el panel con todos estos profesionales y gente que uno admira, también es particular encarar un proyecto como lo encaramos nosotros con Maya, incluso antes de que aparezca el interés del planeta, nosotros ya veníamos hablándolo y demás, en el auge del poder del protagonista. Porque eso quizás no es lo mismo encarar un presidente saliente, ascenso y caída, y desde otro lugar, que hacerlo en el momento en el que, efectivamente, cuando nosotros empezamos a hablar y a barajar las opciones de cómo encarar este proyecto, estaba atravesando el pico máximo probablemente de su poder el personaje. Veremos si es el máximo o cómo se desarrolla la historia. Pero eso hace también que hay dos cuestiones. Para llegar a un nivel de poder de ese estilo, en el camino, en la historia de nuestro personaje, en este caso Santiago Caputo, han quedado heridos, y al mismo tiempo hay gente que quiere congraciarse con el poder. Entonces hay que también permanentemente entender que las historias que uno va reconstruyendo no son probablemente ni como cuentan los heridos ni como cuentan los obsecuentes. O sea, hay como una combinación de eso, más allá de la fuente en sí misma, digamos, del protagonista, pero como permanentemente fuimos también lidiando con eso, con esa combinación de las dos historias o las diferentes historias que al mismo tiempo van haciendo una, y también que pasa mucho, un caso muy concreto que es lo que nosotros elegimos para iniciar el libro, que es el famoso Pacto de Acasuso. Esa reunión en la quinta, en la casa de Mauricio Macri, con todos los protagonistas de La Libertad Avanza y de lo que entonces era el PRO, Juntos por el Cambio, como prefieran. Y por supuesto que cada uno es protagonista de su propia historia. Entonces hay un personaje que es lateral, quizás en el cuento, que en su recuerdo es el gran protagonista de esa conversación y lo que fuera. Bueno, permanentemente ir reconstruyendo eso para tratar de lograr la versión más certera posible. Buenísimo. Ezequiel, ustedes hicieron un trabajo, Ezequiel escribió junto con Juan Carlos de Pablo el libro para entender el fenómeno Milei, y ustedes lo abordan, bueno, vos sos economista además, con lo cual hay además un interés, además de periodista, desde otro lado profesional, pero además tenés a alguien que es amigo personal, que convive con el presidente los domingos y escucha ópera y es un defensor público. ¿Cómo haces para tomar la distancia y qué te propones cuando decís, ya quiero entender cómo toma decisiones alguien? Que ese, entiendo, es la hipótesis del libro. Bueno, yo escribí antes 2 libros de historia económica donde entrevisté, hicimos un libro sobre 7 ministros de Economía y un libro sobre la cocina de la política económica. Y después yo escribí hace 10 años un perfil, un retrato sobre Axel Kicillof, ¿no? Porque yo estudié con Axel en la facultad, estudié economía y me dediqué al Recordó un periodismo. poquito a tus compañeritos famosos. Bueno, él es uno, hay muchos. Muchos. Hay muchos. Frigerio, Montenegro, ¿no? Sí, un montón. Entonces, para mí, el hecho de que un protagonista de la política y de la conducción de la política económica esté en el poder y esté tomando decisiones es un objeto de estudio para mí ya como editor en el diario hace tiempo, ¿no? No es un tema de Milei.
y en el caso del libro de Axel fue completamente distinto, porque Axel en ese momento, él recién empezaba su carrera, era todavía refractario a los periodistas, al periodismo, por más que él me conocía de la facultad, y no accedió, ¿no?, a hacer el libro. Fue un caso medio parecido como el libro de Victoria de Masi sobre Karina. Con Karina. Algo parecido. Cuando leía el libro de Masi me hacía acordar un poquito. Quizás la diferencia es que como yo lo conocía más a Axel, lo pude moldear un poquito más, ponerlo un poquito más en caja. Y en el caso de Milei fue completamente distinto. Si querés, el hilo conductor es que el interés es el mismo que en el caso con Axel, ¿no? Son dos personajes completamente opuestos en todo. No en el interés, digo, uno puede estar de acuerdo con uno o no, pero como periodista, como editor, a esta altura en mi vida, yo elijo lo que me resulte interesante. Los dos son interesantes. Pero en el caso de Milei, yo también, por el ambiente de la economía, lo conocía hacía tiempo, años, y en este caso, cuando nos planteamos con Juan Carlos hacer un segundo libro después de la continuación de uno que hicimos el año pasado, para mí la hipótesis de trabajo era obvia, era el tema Milei. Él aceptó, Juan Carlos aceptó, se lo planteamos a Milei porque el libro que nosotros queríamos hacer era un libro de entrevistas. Es un libro que tiene 3 partes, una parte con 4 entrevistas al presidente, la segunda parte con 7 entrevistas a economistas y politólogos que hablan sobre Milei de distintos aspectos de su pensamiento y su forma de hacer política, y después un ensayo cada uno. Esa era nuestra hipótesis de trabajo. Él la aceptó. Hubiese preferido que esos 6, 7 hubiesen sido otros a los que nosotros hubiésemos entrevistado, pero nosotros creíamos que esos eran los mejores. Y bueno. Y ahí te pregunto, refunfuñando, pero aceptó. ¿Cuánto quiso condicionarlos? No. A ver. Una vez que vos estás seguro del producto que querés hacer o de lo que querés contar, porque después, obviamente, después está la entrevista. Y en la entrevista, cuando estás en una entrevista te pueden responder lo que quieran, ¿no? Pero el formato era ese y quedó ese. Y no intentó condicionarlos. ¿A quiénes eran los entrevistados que iban a hablar? No. Bien. No, y sé que no le gustó muchas de las entrevistas que están ahí. Ok. Daniel, te pregunto, ¿Cómo le va, Jacqueline? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Placer. Viejo socio de FOPEA, señor socio fundador. Daniel, me interesa esto de cómo hacer una investigación de profundidad tan intensa, tan rigurosa, que termina con un gobernador poderosísimo en la cárcel, con varios de sus colaboradores, con gente de su familia en la misma situación, que termina otra investigación tuya con haber sacado a una fiscal de su cargo, que revela el entramado del poder, como es el caso de los contratos, porque es el poder absoluto, ya no es una persona, y después te tenés que cruzar en la calle. ¿Cómo haces? Difícil, qué es eso. Yo hoy vengo caminando todos los días a la radio. Tengo 7 cuadras de ida y 7 cuadras de vuelta. La pregunta va más a, bueno, ¿cómo haces para que te hablen? Porque en general esos tipos saben quién habló, esos tipos saben a dónde recurrís, quiénes son tus fuentes. ¿Cómo haces? ¿Cómo haces para que esa gente abra esa puerta y te empiece a contar? No la abren.
No la abren. No la abren, no. Yo lo he intentado muchas veces. Creo que la última vez que pude hablar con Uribarri fue en el 2011. ¿Y el resto de las fuentes a las que vos vas a recurrir? Y yo voy o sea, por empezar, son temas que me llevan mucho tiempo, digamos, o sea, qué sé yo, yo publiqué 3 libros que involucran a Uribarri y al clan Uribarri. El que vos mencionaste, el clan, Los hijos del narco, publiqué sobre el narcotráfico, que también comprendía a gente de Uribarri, y El Nido. O sea, llevan mucho tiempo, voy sumando, como hacemos todos, y espero, algunas cosas he ido publicando en la revista y espero el momento para tirar el libro, ¿no? Pero, bueno, son situaciones complejas como nos pasa a todos los que estamos en el interior, ¿verdad? Germán, lo veo allá, digamos, porque los tipos y su gente no se bancan para nada, digamos, te mandan a apretar con los abogados, con su gente patotera, digamos, te meten recursos en la justicia, contratan abogados incluso acá de Buenos Aires para meter esos recursos, te meten cadenas de difamaciones, qué sé yo, han creado medios. A mí en los últimos 3 años, un medio me dedicó 470 notas en 3 años. O sea, diciendo barbaridades, o sea, metiendo a mis hijos, digamos. O sea, son situaciones dolorosas, digamos, ¿no? Pero bueno, están en la opción, en la decisión, ¿qué hace uno, digamos? Yo no tengo duda de que siempre hay que seguir, digamos, no. Y ahí la pregunta es, ¿y por qué lo haces? Y porque es lo que no sé hacer otra cosa, digamos, no. Soy lo más inútil en la vida, no sé cambiar un foco, digamos, no sé hacer un bife, y amo el periodismo, digamos, creo que es lo único que sé un poquito más, nada más, pero no entiendo la vida de otra manera. Lo que me gustaría es que preguntarles, ustedes cuando escriben en los medios, cuando aparecen en la pantalla, más o menos tienen un perfil de una audiencia. Saben a quién le están hablando, saben a quién le están escribiendo. Cuando escriben un libro, entra en otra dimensión, llega a otro lugar, va por otras vías. ¿A quién le hablan cuando hacen un libro? Un libro como esto, ¿y qué se proponen? Digo, que a ese lector le pase qué. O pretenden que hablarle al biografiado y exponerlo, que la gente sepa. Digo, ¿cuál es el propósito y a quién le están hablando? Es una buena pregunta porque por ejemplo, con la Generala es una biografía no autorizada de la vicepresidenta, pero la idea siempre desde el principio era contarla tal cual es. Y eso implica ahondar en su humanidad también. Es una persona con muchos enemigos, también con aliados, con hombres que la han financiado, que la han protegido, que la han apoyado a lo largo de su carrera, pero también con muchos enemigos, empezando por el presidente Javier Milei, ¿no? Que es su compañero de fórmula y con quien hoy está totalmente enemistada, y con quien tiene que sobrevivir en el poder. Pero yo creo que cuando uno apuesta a una biografía no autorizada, en donde además vos buscás ese equilibrio en donde tratás de ser lo más justa posible y contarla tal cual es, con sus virtudes, sus defectos, con su historia, con derribamiento de mitos, porque Villarruel es una mujer que ha intentado construir mitos alrededor de su padre, de su familia, de ella misma, de su pelea, de su lucha de los últimos 20 años. Y creo que cuando yo ahí lo que intento es, bueno, este libro es para que lo lea alguien de izquierda, alguien de centro, alguien de derecha, alguien que la conoce, alguien que no la conoce en absoluto, y lo que busco es que descubra algo que todavía no conocía, ¿no? Sobre el poder, o sobre esta mujer del poder. Y también uno quiere aportar información a un gran cuadro del poder en Argentina, en donde uno aporta una piecita de un rompecabezas, ¿no? Y dice, bueno, vamos completando quiénes son las personas que hoy manejan el poder en la Argentina. Uno de los desafíos que ustedes mencionan en el libro, Maya, Manu, es que la película está en proceso y la dificultad que tiene
abordar una película en proceso, de alguien que está y que probablemente algo que puedan escribir hoy, ya dentro de 10 minutos y con la dinámica de la Argentina, es mucho peor. ¿Cómo manejaron esa ansiedad? Y además teniendo en cuenta que los periodistas todos trabajamos por el deadline, ¿no? O sea, Obvio. el deadline es nuestro ordenador de la vida. No tenés un deadline, tenés un tiempo largo, no sabes cuándo lo vas a terminar, cuándo vas a conseguir el dato que te está faltando. Sí. ¿Cómo lo manejas? Bueno, la conclusión es que finalmente hay que confiar mucho en los editores de los libros, porque me acuerdo que cuando estábamos cerrando estalló el caso Libra y dijimos, no, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y cómo lo incluimos? ¿Y esto va a quedar viejo? ¿Y en poco tiempo va a quedar viejo? Y la verdad es que un poco en línea con lo que dice Emi, y me identifico plenamente con esa mirada. O sea, yo estoy acreditada en Casa Rosada hace muchos años, ya vi pasar 3 gobiernos, y básicamente la tarea es muy sencilla, es, ¿quiénes son, cómo piensan y qué hacen estos tipos que nos gobiernan en este momento? Que nos gobiernan por 4 años, 8, bueno, y que toman decisiones por todos nosotros. Es básicamente eso, como decía Emi, revelar algo que no se sabe. La verdad es que finalmente lo que nos dimos cuenta es que lo que más interesaba era eso, es ¿quién es este pibe que tiene tanto poder de un día para el otro, de la noche a la mañana? ¿De dónde viene? ¿Cómo piensa? Entonces eso trascendió cualquier evento que pudo ocurrir luego de publicado, porque pasaban cosas y quizás si vos ibas al libro podías encontrar cierta explicación de por qué actuaba así. O sea, casi se iba a las manos en el Congreso y vos decís, pero ¿por qué actúa así? Y por ahí ves que cuando era adolescente lo echaron de 3 colegios y en realidad él es un adolescente de 40 años. Entonces, vos ya sabés que es un adolescente de 40 años, el libro te lo cuenta y entendés muchas de sus actitudes, como diría Mauricio Macri, de pendejo. ¿No? Entonces, quizás eso, como tratar de desmenuzar el personaje y que eso sirva como para entender todo lo que puede venir después, ¿no? Manu, ahí yo te quiero preguntar algo que es, ustedes se enfrentan no a un político tradicional, se enfrentan a alguien que es un experto en comunicación, que además tiene un dispositivo comunicacional que maneja y un dispositivo comunicacional que tiene como objetivo muchas veces a los propios periodistas. Y vos has sido un poco víctima de ese dispositivo. En más de una oportunidad. De hecho, el libro, no creo que tenga que ver, pero pensaba también mientras May decía, el libro lo empezamos como 2 acreditados en Casa Rosada, hoy queda una sola acreditada en Casa Rosada, pero no tiene nada que ver con el libro, hasta donde pude reconstruir. Básicamente también el laburo, lo que nos pasó bastante, es que funcionó todo el tiempo me parece que humildemente, digamos, en cuanto al resultado de lo que conseguimos, por lo menos creo que de parte de los dos estamos conformes con eso. El personaje termina siendo, más allá de, por supuesto, el epicentro del libro, también una excusa para 2 o 3 ejes puntuales. Uno tiene que ver con esto, digamos, con nuevas formas de comunicación, con cómo la política se mudó al terreno digital y cómo juega ese partido y quién gana o por qué se gana en ese partido y cómo es que cuánto eso tuvo que ver en el Milei presidente que tenemos hoy. Pero al mismo tiempo también es una excusa y un insumo más, como es el libro de Emilia, como es el libro que mencionaba recién Ezequiel de Vicky de Masi, como es el libro de Juan Luis González, o los libros que empezaron a contar los perfiles de estos protagonistas de un poder nuevo para todos nosotros. Entonces funciona también como un insumo más para entender este nuevo escenario de poder, tiene esa pretensión. Y al mismo tiempo, otro eje que nosotros ahondamos y mucho en el libro y que me parece que hay una búsqueda ahí también interesante, que es entender todo este perfil de los consultores, ¿no? Y cómo son permanentemente protagonistas de la obra política argentina sin tener la luz de la exposición pública habitualmente. Entonces, ahí también había otro elemento que, de vuelta, con Santiago Caputo como excusa y con su propio recorrido en el mundo de los consultores, con Durán Barba, con su socio Rodrigo Lugones, pero con todos los que han y siguen pasando por la política argentina permanentemente. Venimos de una elección y atrás de cada candidato que vimos en las boletas había un consultor político. Algunos cruzados, otros con más de un candidato, pero que había por lo menos uno por candidato. Y viene pasando y seguirá pasando. Y aparte es como los canales streaming, una industria en auge, ¿viste? La gente se aburre de una consultora. O ni hablar cuando van quedando fuera del poder, digamos. Es como, abramos una consultora como... ¿Qué hacemos? Hoy abramos una consultora. ¿Viste? Están como...
Entonces, bueno, todo ese mundo también fue como uno de los ejes. Y al mismo tiempo lo que nos pasó, retomando un poco la pregunta que le decías antes a Emilia, pero nos pasó mucho en el laburo en tándem, de uno a veces estar tan contaminado por la cobertura del día a día, por el seguimiento de lo que pasa en Casa Rosada y lo que fuera, que a la hora de pensar en ese público al que le estás escribiendo, pero esto se sabe, y le contamos a alguien, no, lo saben ustedes dos nada más eso, porque están ahí, no es que se sabe tal cosa o la otra. Entonces nos encontramos mucho con ejemplos de ese estilo. Ezequiel, el presidente tiene fama de ser una persona que no le gusta escuchar cosas que no quiere escuchar, ¿no? Hay muchos de sus interlocutores que dicen, se enoja, rechaza cosas. Ustedes han contado cosas que han sido sorprendentes, porque además de ver cómo piensa, por ejemplo, revelaron el medicamento que toma para dormir. Un medicamento que además, cuando yo lo leí, fui a buscar en el Vademecum de los Estados Unidos y lo que me aparece, una novedad que yo me sorprendí, es que es un medicamento que tiene un riesgo que si vos no te vas a dormir 8 horas, en el medio podés hacer cosas como si estuvieras despierto estando dormido. Si uno mira los tweets del presidente, uno dice, bueno, creo que estaba bajo el efecto de este medicamento, porque no por los tweets, sino por el horario. Digo, cuando uno mira el horario, dice, obviamente está... Por ejemplo, no hay que dejarle las llaves del auto a la gente que toma ese medicamento porque puede salir a manejar o puede salir a cocinar, digo. Y eso fue una enorme novedad. Ese tema u otros tuvieron después algún tipo de devolución de parte de él, porque ustedes también tenían un lector muy particular, muy claro que era ese lector. Es un libro de... no tuvimos quejas. Bien. Quejas. ¿Paraguas de Pablo o no? No, a ver, insisto, hay cosas que no le gustó. Ok. Pero más sobre, te diría, el aspecto personal, es todo lo que contó ahí. Y lo que cuenta, te diría que es más combativo en lo intelectual, en el mundo de las ideas, que en lo personal. En lo personal, te diría que es más relajado que en lo intelectual, que en la cuestión de las ideas. Es un presidente, no es que yo he hablado con un montón de presidentes, he hablado con varios. Te diría que me ha sorprendido que con muchos, si hablas 1 hora, te hablan 40 minutos de fútbol, y Milei, si hablas 1 hora, te habla 58 minutos de economía o de política y 2 minutos, digamos, de lo personal. Es una persona realmente como con un patrón de conversación, del arte de la conversación, que vos te das cuenta que está concentrado en eso, que por momentos pensás que se desconcentra, pero después vuelve al mismo hilo de la conversación, y te diría que ahí está el foco de este personaje. En esa búsqueda que ustedes hacían de entender cómo funciona la toma de decisiones. No es un político convencional en el sentido de que su pasado, cuando incluso las entrevistas las hicimos, la primera entrevista es sobre su vida personal, la segunda sobre su vida laboral o su experiencia laboral, porque él empezó trabajando, él trabajaba con Roberto Frenkel, un economista que fue profesor mío, que lo recomendó a un equipo del HBC en su momento. Entonces la segunda parte tiene que ver toda su incursión en el mundo laboral, la tercera parte cómo se mete en la política, y la cuarta es su primer año de gobierno. Entonces vos te das cuenta ahí que no es una persona que se la pasó en comités, que mamó la rosca política, que cantó la marcha peronista, o que ni siquiera estuvo en el PRO. No, es otro bicho. En esa cabeza muy enfocalizada, una cosa que siempre se ha dicho es muy dogmático. En las discusiones vos decís, bueno, es un tipo que le pone mucha energía a la discusión en lo profesional. Sí. ¿Cuánto de dogmatismo y cuánto en la gestión no parece ser muy dogmático, ¿no? Porque en la gestión dijo, voy a dolarizar, voy a cerrar el Banco Central. Y tiene al presidente del Banco Central sentado a la mesa del gabinete. Claro.
Sí, o bueno, y en las decisiones políticas ahora está Diego Santilli. Pero cuando discutían de ideas, digo, ¿cuánto ahí hay de impenetrabilidad y cuánto hay de flexibilidad? No, te diría que voy a utilizar esta palabra. Disfruta la espadeo discusión. intelectual. Por ejemplo, es una persona en economía más leída de lo que yo creía. Incluso en mucha literatura que yo estudié en la Universidad de Buenos Aires con una tradición muy keynesiana. Me sorprendió, bueno, lo amplio que había leído de muchos autores que yo pensé, nunca los leyó. Bueno, sí, los leyó. Y bueno, eso ahí es como que le gusta más, así como hay gente que le gusta hablar de fútbol, bueno, a él le gusta hablar de economía. Daniel, cuando vos escribís además, son muchas temáticas que son muy locales y otras que se universalizan, digo, porque el manejo del poder y el dinero es universal, porque tenés casos de investigaciones y libros sobre los abusos en instituciones religiosas. ¿Cómo es imaginarte desde un lugar de una provincia que toca temáticas locales, pero que logran universalizarse? ¿A quién estás imaginando del otro lado? Vos sabés que yo no lo pienso por allí, tanto por ese lado, sino que siempre desde que me decidí a escribir libros, el primero salió en 1995 sobre la dictadura en Entre Ríos, que fue el primer libro del país que reflejó lo que pasaba en las provincias en tiempos de dictadura. Siempre pensé más que nada en dejar testimonio, digamos, ¿viste? O sea, de que quede el testimonio para cuando no estemos o cuando haga falta. Y lo que sí trato de ser lo más práctico, que se entienda, que lo entienda todo el mundo, que lo entienda la abuela, que lo entienda el pibe, digamos, ¿no? Lo pienso más desde ese lado. Antes de empezar a pasar a las preguntas, una más para cada uno. Emilia, segunda etapa del gobierno, empieza en el Senado, donde se supone que es el reino de la generala, o el cuartel de la generala, va a tener un desafiante importante. Llega Patricia Bullrich, va a ser la presidenta del bloque, llega con un propósito que además siempre lo ha hecho, de una carrera propia. ¿Qué te imaginás que van a ser estos 2 años de Victoria Villarruel? ¿Dónde se va a ubicar, por lo que la conocés, por lo que investigaste? ¿Y dónde va a construir algo o no va a construir nada? Porque también eso parece haber sido una de las deficiencias de su trayectoria. Sí. Bueno, primero espero que por lo menos nos podamos reír un poco de esa situación, porque va a ser de mucha tensión entre ellas dos. Las dos son mujeres de armas tomar, entre comillas, metafóricamente, hasta ahí. No sé si tan metafóricamente. Villarruel, Las dos han practicado Metafórica tiro. y literalmente. Las dos han utilizado armas, digo. Dicen que ya no usan armas, pero la generala sí usa. Villarruel es tiradora y dicen que es muy buena tiradora. Aprendió de grande porque su papá no le quiso enseñar a tirar, él era militar. Pero creo que el desafío que tiene Villarruel ahora es dónde se reinserta políticamente, cómo sobrevive a Milei y a la Libertad Avanza, como vos decías, y dónde encajar en un escenario en donde en ningún lado ella va a ser una pieza perfecta para encajar, porque en ningún lado ella se va a sentir del todo cómoda. Y esto lo digo reflejado también en lo que te cuenta su propio equipo, ¿no? Los que pasaron por ese equipo y los que todavía están. ¿Por qué? Porque ella tiene una ideología, una forma de ser tan particular, tan a veces tallada, digamos, por decirlo de alguna forma, que hay que hacer entrar esa pieza después en el rompecabezas. Un rompecabezas que es más líquido que ella en muchas cosas. Y el gran desafío es, bueno, cómo va a sobrevivir a la situación en la que las pusieron los hermanos Milei, ¿no?
esta de que ya no forma parte de la Libertad Avanza, no puede regresar, no hay posibilidad de que regrese, está viendo, se está rodeando de personas relacionadas con un sector del peronismo, pero ella no encaja exactamente en el peronismo, no encaja exactamente en el PRO, y además tiene, si uno va rápidamente a revisar sus opiniones en el pasado sobre el PRO, no la dejan bien parada en frente del PRO, ¿no? Siempre los trató de tibios, de una derecha tibia para ella. Entonces su desafío ahora es ver dónde se inserta, con qué figura se inserta. Están mirando a la provincia de Buenos Aires hoy, porque ella es muy cambiante, hay que ver si esta idea sobrevive. Hoy está mirando a la provincia de Buenos Aires como un lugar donde puede insertarse electoralmente de nuevo en 2027, vamos a ver si eso sobrevive. Y estas figuras del peronismo de derecha, que ellos dicen somos el único peronismo, pero para muchos es el peronismo de derecha, que está rodeándola, apuntalándola, y otro sector que es la inteligencia militar, que también la está apuntalando, ¿no? Personas de ese sector que están trabajando ahí con ella. Entonces, sectores muy esquemáticos también, ¿no? Manu, Maya, lo urgente, caliente, acaba de pasar un fin de semana donde el viernes Santiago Caputo se convertía en el dueño del gobierno, iba a controlar todas las áreas, iba a tener la relación con los gobernadores y con los legisladores, lo cual implica poder político y plata, manejar sectores de la infraestructura y además de los que ya maneja, como la inteligencia, como sectores de la economía, como áreas políticas y de comunicación y nada. Qué ilusos todos, ¿no? Qué ilusos todos, pensando que eso iba a pasar. Bueno, a mí me parece que si miramos, es muy práctico pensarlo en los años. En 2023, Santiago Caputo, que ya venía buscando un outsider más allá de Milei, después encaja Milei. Había estado hecho en conversaciones con Manes. Exacto, con Manes, con Maslatón, o sea, en sus papers él ya decía, él y su consultora, que era la hora del outsider de derecha. Buscaba otros candidatos, finalmente se queda con Milei, o se da ahí una comunión con Milei y los hermanos Milei, construye al candidato con muchísimo éxito y lo coloca en él y otros, pero yo creo que él como consultor en la Casa Rosada. En el 2024 fue su auge, el auge de su poder ya en la gestión, lo que veníamos diciendo, ¿no? El consultor todopoderoso, sin firma, sin cargo, que desde las sombras movía los hilos del gobierno con muchas atribuciones. 2025, que fue este año, yo creo que fue el año de la interna, ¿no? De la interna con la facción de Karina Milei, donde ya no tienen las riendas del gobierno y, digamos, gasta toda su energía en esa puja de poder con otros actores del gobierno, con otra facción del gobierno. Me parece que lo que pasó este fin de semana demostró finalmente que así como se pensaba, bueno, Karina Milei maneja lo partidario, el partido, Santiago Caputo maneja todas esas áreas de la administración que a Milei, porque está 100% concentrado en la macroeconomía, no le interesan. Entonces, Milei, en este foco pleno en la economía, había delegado en Caputo un montón de otras áreas. Bueno, más o menos estaba así dividida la cuestión, Karina lo partidario, Santiago Caputo la administración, o la administración de muchas áreas, y ahí iban. Bueno, ahora Karina Milei se mete en la administración. Y a mí lo que más me sorprendió de los últimos días es que siempre nos decían, bueno, pero el que decide el gabinete es Javier Milei, al fin y al cabo. O sea, el que decide a sus ministros es Javier Milei. Bueno, finalmente la opinión de Karina pesa más, quizás, que lo que quería el propio Milei. Quizás Javier Milei pretendía a un Santiago Caputo empoderado con un cargo, de hecho lo dijo en una entrevista. Exacto. Sí. Pero Karina no, y no fue, y primó lo que quería Karina, con lo cual me parece que el año que viene puede llegar a ser el año de la resistencia, quizás. ¿Esto que él todavía conserva y maneja, lo va a seguir manejando? Gran pregunta de estos días. Bueno, me parece que es lo que se viene, ¿no? Manu, ustedes en el libro mencionan una frase que yo también se la escuché a él, decir que él, su
sueño es terminar retirándose en un rancho en Montana, muy a la manera del mago del Kremlin, que termina en una daya en Rusia. Yo creo que era parte de una construcción del personaje, Totalmente. me parece. Y dice, no voy a terminar bien, ¿no? También dice, eso yo también se lo escuché a él. Que el gobierno sí, pero él no. Dice. Exactamente. ¿Qué te imaginas en esto de disputa con Karina, no saldada, abierta? De hecho, Karina, a los que vieron la asunción de estos días, lo verdugueó un poquito, Sí. Se le rió un poco en la cara por su look, por esto que vos decías. Resiste, se va al rancho en Montana. Es una pregunta con final abierto, claramente. Me parece que también hubo en esta última semana y todo lo que pasó en cuanto a la convulsión por los cambios de gabinete y demás, mucho de la cuestión del seteo de expectativas respecto a lo que ocurrió. Y mirá que me he pasado las últimas 72 horas haciendo placas en tele de ganadores y perdedores, etcétera, y siempre Caputo, por supuesto, del lado de los perdedores. Ahora hay también una mirada que empieza a aparecer, que es que si bien hay una ampliación definitiva y un avance de casilleros de Karina Milei en la disposición y la dinámica de poder interno, uno puede decir, sí, es cierto, Santiago Caputo esperaba o aspiraba a superministerio o cuanto menos una jefatura de gabinete paralela para trabajar en tándem, etcétera, y tuvo que conformarse con un par de abrazos cronometrados de Milei, ¿viste? Esto que también hicimos mucho los últimos días de medir a quién abraza más el abrazómetro y calcular literalmente los segundos que dura cada abrazo. Bueno, los minutos de aire hay que llenarlos, chicos, sabrán entender. Pero más allá de eso, por supuesto que son gestos de la política que en este contexto, donde además siempre en la política lo personal termina siendo importante, mirá hoy las diferencias del otro lado entre Máximo Kirchner y Kicillof, por ejemplo, hay un arrastre, no sé si de la época de estudiar con Ezequiel, pero más o menos, digamos, de su incursión en política, y en este gobierno en particular lo personal es, si siempre es importante, creo que es un escalón un poco más arriba, con un presidente tan particular en ese sentido. Y a partir de ahí es que uno no termina de entender. Hasta ahora, también una forma de analizarlo es, por ahora, retuvo los lugares de poder que tiene y se sacó, no sus principales enemigos, pero sí por lo menos 2 enemigos, para alguien que en un año y medio no dejó de cosechar enemigos también. En la acumulación de poder permanentemente, quizás ese enfrentamiento ahora mucho más visible, no especialmente con Karina, pero sí con los Menem, digamos, el ladero de Karina, pero venía de enfrentarse con el jefe de gabinete o con el canciller, y los dos están afuera del gobierno, él sigue, digamos. Hay algunos vestigios de pequeños triunfos dentro de esa gran derrota que todos enmarcamos. Y al mismo tiempo, en las conversaciones, por lo menos lo que pudimos reconstruir, no yo solo, digamos, varios periodistas, le apareció el fin de semana la propuesta de ser un ministro del Interior sin esteroides, digamos, un Ministerio del Interior tradicional. Como lo que ahora va a ocupar Diego Santilli, y lo rechazó. O por lo menos no aceptó para no someterse a la regla o a la imposición de Karina Milei y demás. Ahí también hay algunas cosas que entender de, bueno, ¿tiene ganas o no tiene ganas de ser un político tradicional? Así como Milei no lo es y quiere serlo y quiere someterse a eso, más allá de que para mí probablemente si hubiera terminado en un cargo así, hubiese sí encaminado el final o encaminado la interna que termine por estallar, digamos, en algún momento. Así yo tengo la sensación, veremos si se ratifica o no en los hechos en los próximos meses, que tiene por lo menos la voluntad de estirar un poco más o sostener su estadía ahí en Casa Rosada. Ezequiel, vos fuiste a ver esto, cómo toma decisiones. Te metiste de alguna manera en la cabeza de Milei, gran incógnita de todos. ¿Qué te imaginás cómo afronta estos últimos 2 años y donde va a tener que tomar, como ya tomó ahora, decisiones muy relevantes porque empieza a caminar hacia la reelección o a ser el Pato Rengo? No, muy distinto a lo que vimos estos 2 años, en el sentido de que su prioridad, creo que su suerte va a ser la suerte de si sigue bajando la tasa de inflación y si la economía empieza a crecer. Hay una pregunta que le hicimos en la entrevista: ¿cómo definirías tu trabajo? Ya contamos que duerme poco, contamos de que la comida para él no es un placer. Y la definición de su trabajo es hacer bajar la inflación y hacer crecer la economía. Cosa que tampoco me sorprende mucho si uno toma como punto de partida, al menos uno como editor de economía, y cuando trata de explicar al lector de por qué gana Milei en el 2023, más allá de
de la construcción de los consultores políticos. Yo, como economista, como materialista, no puedo no creer que la aceleración de la inflación que hubo en el final de 2023 no puede no ser un factor no menor de por qué ganó Milei. Pero ahora también no puede ser un factor no menor de por qué Milei obtuvo el resultado que obtuvo en estas elecciones. Por lo tanto, te diría, si soy consecuente con esta forma de analizar y de pensar, te diría que más allá de su proceso de toma de decisiones, de su carácter, de todo eso que nos llama tanto la atención, te diría que el verdadero partido se juega en el que han jugado todos los presidentes y han triunfado o fracasado, que es la economía, desde mi punto de vista. Daniel, la última. ¿Cuál es la cabeza de alguien que construye un imperio y termina preso? Estamos hablando de Uribarri. Y yo creo que a Uribarri lo enloqueció el poder, agravó su situación de impunidad. Nosotros la primera vez que lo denunciamos a Uribarri fue en 1995. Mostramos quién era y lo que podía hacer. Y todo eso se fue potenciando a niveles realmente terribles, digamos, o sea, de hacer cosas increíbles, qué sé yo, contratar un Learjet para que la mujer venga todos los sábados a comprar acá cosas a Capital Federal, a pasear a Capital Federal, digamos, o sea, sin creer que nada lo iba a tocar, ¿no? Y así estuvo hasta el último día, y después cuando siguió como presidente en la Cámara de Diputados. De hecho, él es el tipo que más desarrolla este negocio de los contratos truchos legislativos, digamos. O sea, si había un senador nacional como Guastavino que lo inventó antes de irse del cargo de vicegobernador en el 2007, y había 80 contratos, ponele, llegó Uribarri y lo pasó a 1.200 contratos, ¿entendés? Donde la mayoría de la gente nunca pisó la legislatura, digamos, ¿no? Y la mayoría firmaba eso por necesidad, digamos, se le importaba nada. Le decían que te iba a tener una obra social y una jubilación, y no le dejaban ver el contrato y firmaban, digamos, ¿no? Y él apostó a eso, y lo que exigía era decir, bueno, en esta recaudación que ustedes hacen para familiares, amigos, funcionarios, diputados, a mí me traen por mes $100.000, sin importar nada. Amelia, ¿nos tenemos que ir o podemos tener una pregunta? Uy, ¿cuántas manos? ¿Dos preguntas? Bueno, a ver, creo que vamos a hacer una por allá y una. Una mujer allá. Bien. No, la de después le preguntás a ella. Digo, allá, sí, azul, celeste. Sí. No, es muy corto para Ezequiel Burgo. Cuando usted dice que tuvieron varias entrevistas con Milei, que tuvieron que el 95%, yo creo que se escucha, que el 95% de la conversación fue sobre economía, o las conversaciones con él son... Es un libro de economía, y política. Exactamente, bueno, sí. Pero por eso que las conversaciones con él son de ese estilo. La pregunta es, en esas entrevistas, en esas charlas, ¿perciben que él, más allá de la macroeconomía, se da cuenta realmente de la micro, de lo que está pasando todos los días en la calle, o su discurso está basado en esa macro y confía en que el mercado acomode la micro, digamos? No sé si se entiende la pregunta. Sí, perfectamente. No, es una persona que ve más, que está convencida que es el ordenamiento justamente macro lo que va a disciplinar la micro,
Pero eso te diría que no es algo que he visto yo solamente en Milei como editor de economía, sino te diría que es algo propio, hasta propio de la raza de los economistas y de los macroeconomistas, y hasta te diría de un país donde el dólar es tan volátil y donde todos los argentinos estamos pendientes del precio del dólar o de la tasa de inflación. Es muy difícil que vos tengas 50% de pobres si no tuviste todos estos problemas que tenés de inflación con el dólar, y por lo tanto eso vuelve como natural para la mayoría de los economistas entonces enfocarse en esto que vos decís en la macro, y quizás a la hora de darte una respuesta a vos como periodista, te pasa que el entrevistado te está hablando del 80% de macro y no de micro, y no del bolsillo de la persona o de la situación del kiosco que está acá a mitad de cuadra, que la está peleando. Entonces te diría que es así, pero te diría que es algo propio en nuestro hábitat económico de casi todos los economistas, ¿no? Una más tan precisa como la que acabamos de tener. Acá. Es para Emilia y para Ezequiel, ya que se abordó la cuestión fundamentalmente del Milei economista, es todo lo que rodea a los plagios, o por lo menos las denuncias de plagio, por un tratamiento por ahí que Emilia hizo, y no sé si eso lo pudieron abordar en la investigación. No, perdón, creo que vos seguramente te referís a la nota de González, de Juan, en Noticias. Yo trabajé en Perfil por eso. Pero no recuerdo que sea mía la nota. Ezequiel. No lo abordamos. Bueno, muchísimas gracias a todos. Enorme placer, un lujo que hayan estado. Gracias por haber venido y gracias a ustedes por la participación. Gracias, Claudio. Un aplauso para ustedes.